Bien, muy bienvenidos para todos una vez más. Nos alegramos verle a nuestro hermano Gillo, la señora, gracias al Señor por ellos, fue de un tiempo poder verlo. Estábamos orando al Señor, desde luego, la iglesia también estaba clamando por ellos. Y gracias al Señor porque está mejor la señora, ¿sí? Susana, me alegro, hermano. Bien, el pasaje que leyó nuestro hermano, con qué realmente poder, con qué autoridad, guiado por el Espíritu del Señor, habló el apóstol Pedro, ¿no? Mas vosotros matasteis al santo, al justo, pediste que fuese entregado, cambiado por un homicida. Miren, matasteis al que da la vida, al dador de la vida. Qué tremendas son estas palabras. Cuando pensamos en esto, y allí vamos a encontramos la Escritura, todo con mayúscula, santo con mayúscula, vida con mayúscula. Matasteis al autor de la vida. Y esto nos habla, hermanos, de lo glorioso que es, de lo grandioso, de lo sublime, de una dimensión que escapa a nuestra capacidad humana acerca de la persona del Señor Jesús. Cuando leemos esto en su palabra, nos podemos darnos algo más cuenta de lo que Él es, de lo que Él significa, de lo que Él representa. Ese es nuestro amado Salvador. Ese es nuestro Señor. Es el que se entregó por nosotros en la cruenta cruz del Calvario. Es el que derramó y se abrió ese manantial, como hemos cantado en el himno, para alabarnos. Por eso a Él se le debe adoración, alabanza, reconocimiento. Miren. ¿Y quiénes le van a alabar? ¿Quién le van a reconocer? ¿Quién le van a rendir culto? Solamente, únicamente, los suyos. Los que han sido beneficiados con esta salvación incomparable. Los que hemos sido beneficiados con este don inefable. La palabra inefable quiere decir algo que no se puede explicar en palabras. Algo que no se puede determinar exactamente en palabras. Eso es inefable. Y el apóstol dice, gracias a Dios, eso lo dijo el apóstol Pablo, por su don inefable, por todo lo que Él implica, por todo lo que Él significa y por todo lo que Él representa. Mira. Y allí cuando el apóstol habla al autor de la vida, se está refiriendo a todo lo que significa la vida. En la creación de Él, de lo que Él creó, todas las cosas. ¿Sí? Pero para nosotros hay una nueva creación. Aparte de lo creado, del mundo visible, invisible, del mundo celestial y todas las cosas, hay una nueva creación que la hizo Él. La creación de un nuevo orden celestial, nueva gente, nuevos cielos, nueva tierra, todo se consuma en él. ¿Ah? Hijo de Dios, salvo, redimido. Mire, basta de palabras. Vamos a abrir nuestra Biblia. Te invito a abrirlo, la Biblia, la palabra del Señor. Y nuevamente vamos a hablar, vamos a
referirnos a algo más de lo que ya hemos estado meditando en la palabra santa del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. El Evangelio según el apóstol Juan, San Juan, como la quiera llamar, y saben que los apóstoles son santos, así está escrito en su palabra. De allí el nombre San Juan, aunque algunos por allí dicen que lo pusieron, puede que lo hayan puesto. A los santos profetas y santos apóstoles, así está escrito su palabra. Entonces cuando decimos San Juan, no estamos equivocados. Estamos diciendo justo lo que la Escritura, lo que ellos son. Santos apóstoles, que Dios habló por sus santos apóstoles y santos profetas. Y además de esto, nosotros sin merecerlo indignamente, no lo merecemos, también somos santos. Mire cómo son las cosas. Somos santificados. Y esta palabra santo significa separado, consagrado, apartado. Esto significa la palabra santo. Y así fue lo que Dios escogió. Bien, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así. Prestemos mucha atención a cada expresión, a cada palabra, porque un servidor es incapaz para poder desentrañar todo lo que esto implica, todo lo que esto significa. ¿Sí? Apenas podemos balbucear, como dijera alguna vez nuestro hermano Fidel. Así es. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que Dios bendiga y añada su bendición a nuestros corazones y le ayude grandemente a un servidor al poder meditar en estas palabras santas. ¿Sí? Ya hemos hablado algo acerca de ello. El pasaje en sí es un pasaje glorioso, sublime, que nos declara quién es la persona del Señor Jesús. Este pasaje que nos habla explícitamente del Señor Jesús, nos habla en primer lugar de su eternidad. Miren, de su eternidad. Nos habla de su preexistencia. Quiere decir, antes que exista en este mundo, ya Él existía. ¿En dónde? En la eternidad. Y también nos habla de su naturaleza divina como Dios. Miren. Y a pesar de ser en simple palabra, podríamos decir así, porque dice, y el Verbo era Dios, a pesar que la Escritura lo declara así, lo guía así, sin embargo, hay muchos que lo contradicen, que niegan su divinidad, que niegan al Señor Jesús todo lo que Él es, todo lo que Él representa. Miren, qué terrible. Y de esta manera, como hemos dicho en la vez anterior, ¿sí? Tropiezan en la roca, tropiezan en Cristo. Porque al no reconocerle a Él como Dios, está tropezando justamente en la parte más principal de no reconocerle a Él como la roca de la eternidad. La roca verdadera, la roca en la cual está fundada
la roca en la cual está fundada tu esperanza y mi esperanza. Mire, ¿qué esperanza habría si nosotros decimos otra cosa que Él nos fuese Dios? Porque solamente, escuche bien esta palabra, escuche bien, solamente y únicamente y de ninguna otra manera nadie puede salvar que no sea Dios. No hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, no hay ningún ser mortal, no hay santos ni santas que pueden salvar. Por eso en la Escritura se lo declara así, que solamente Jehová salva. Y no podía ser de otra manera. No podía ser de otra forma. Porque solo Jehová es tu Salvador y mi Salvador. Mire, qué importante que es. Y cuando negamos de que Él no es Cristo, entonces no podría salvarnos nunca. Que Él no es Dios, quiero decir. ¿Ah? Que su naturaleza divina no es Dios. Mire, no sea Dios. Y hay algunos que todavía atrevidamente termina esta frase y el verbo era un Dios, con minúscula. Mire, como si Dios que dice no tendrá ningún otro Dios fuera de mí, no tendrá ningún otro Dios fuera de mí, Dios tiene un Diosito enfrente. Mire, ¿qué le parece? Una cosa que está agregada arbitrariamente, no de casualidad. Mire, de esa manera. Pero vamos al texto. En el principio, esta palabra principio no quiere decir origen. Eso habíamos dicho la vez pasada, ¿se acuerdan? Como en el Génesis. En el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está escrito así, ¿no? Y justamente Génesis quiere decir origen, quiere decir principio, justamente. Pero aquí la palabra principio, esta expresión, que no significa, como dije, origen, ¿sí? Es el estado en su condición preexistente, en el tiempo de la eternidad. ¿Ah? Su estado, quiere decir cuando Él estaba con el Padre, en su existencia eterna, eterna. Miren, allí en la eternidad. Y hermanos, cualquiera de nosotros podría preguntarse qué hacía Dios en la eternidad. Si no existían los cielos que vemos, ni la tierra, ni la planta, ni el mundo animal, ni el mundo vegetal, ni el mundo marítimo, no existía. ¿Qué hacía Dios después, antes de todas esas cosas? Tenemos entendido acerca de la Escritura que Dios creó los seres espirituales, celestiales, los ángeles, arcángeles, toda la legión y el ejército espiritual. Miren, antes que la tierra fuese formada y todas las cosas, ya estaba, ya existía. Por eso podemos entender que cuando el hombre pecó, ya el que había caído, ¿no?, de aquel Edén que Dios le había puesto a ese gran querubín protector. Ese es el nombre de Satanás. ¿Ah? Dios no creó a Satanás, creó al querubín, un ángel importante que tenía a cargo legiones, miles de ángeles a su cargo. Mire, y era un ángel protector. Esto es lo que quiere decir querubín, alguien que de alguna manera y en alguna forma protegía todo el trono de Dios. Mire la importancia y el servicio que prestaba a este ángel, que después se rebeló contra Dios. Mire cómo son las cosas.
en el principio, no en el origen, en el principio. Es decir, es en ese estado, en su condición preexistente, en la eternidad, en el tiempo de la eternidad, donde no se cuentan los tiempos, no había los tiempos. Miren, de esa manera. Veamos un versículo que es importante, que es, y volvamos a leer otra vez, Miqueas 5:2, profeta Miqueas. Esto es también de bendición para aquellos que por allí no pudieron estar por diferentes circunstancias. Hay algunos que no estaban por salud, naturalmente. Miqueas 5:2, para hacer recordar, yo sé que este versículo es muy conocido, pero para algunos jóvenes también están aprendiendo en este sentido. Mire lo que dice el profeta Miqueas. Y el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. Ahora bien, ¿de quién se trata? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor en Israel. Es decir, esta palabra Señor implica aquí la palabra de ser rey, rey soberano. ¿Ah? Señor en Israel. También esta palabra se adjudica a Dios de esta manera. ¿Sí? Ahora dice, mire lo que dice. Y sus salidas son desde el principio, utiliza la misma expresión que nosotros hemos leído allá en Juan 1:1. ¿Va? La misma expresión. Y sus salidas son desde el principio. ¿Y ahora de qué tiempo del principio? Desde los días de qué? De la eternidad. ¿Ah? Su preexistencia en los días o en el tiempo de la eternidad. Miren cómo son las cosas. ¿De qué manera? Veamos otro versículo. Proverbio 8:22. Proverbios, allí el rey Salomón, con la sabiduría que Dios le ha dado, y dio estas palabras cerca de él. Proverbios, capítulo 8, ¿sí? Versículo 22. 22, 23 y el 27. Mire qué declaración preciosa tenemos aquí del Señor Jesús en su eternidad, de los tiempos, aquello, ¿no? Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de qué, de sus obras, quiere decir, antes que se hiciera el sol, la luna, las estrellas. ¿Sí? Eternamente tuve el principado. Eternamente tuve el principado. Esto implica que tenía el señorío, era el rey, era el príncipe. ¿Sí? De esta manera. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya ha sido yo engendrada. No había aún hecho ni la tierra ni los campos, miren, ni el principio del polvo del mundo, miren. Nada de estas cosas existía, todavía no había sido creado. Ahora, verso 27, su presencia, su accionar, su obra, ¿ah? Como hemos leído, como se ha leído en esta noche nuestro hermano, vosotros matasteis al autor de la vida. Miren, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo,
cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, verso 30, con él estaba yo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Miren, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Miren, él es la sabiduría oculta, como se expresa aquí en este capítulo 8 de Proverbios. ¿Cómo comienza ¿no? Este proverbio nos habla de la sabiduría. La sabiduría. Y es importante esto. Aquí se presenta como la sabiduría, ¿sí? De esa manera. Porque justamente allí en Juan, volvamos otra vez a Juan, en el principio, que era, cuando estaba allí en la eternidad, en su preexistencia, en el principio era ¿qué? El verbo. El verbo. El verbo aquí es logo. Miren, logo para los sabios, para los eruditos, ¿sí? Del mundo griego, de los grandes filósofos, que hasta el día de hoy tenemos expresiones filosóficas de estos grandes, de ese tiempo, ¿sí? Y que aún el apóstol Pablo en su oportunidad allí en Atenas les habló de Cristo, les enseñó de Cristo, les predicó de Cristo. Miren, de esa manera, logos, para ellos, logos era un poder sobrenatural creador de las cosas, impersonal, era un espíritu impersonal, quiere decir que no era persona. Pero el apóstol Juan, tomando esa expresión de los sabios de aquel entonces, ¿sí? De los griegos, toma la palabra al logo para Cristo. ¿Y por qué es esto? Primero porque la escritura está escrita en griego. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar porque la palabra logo implica, mire lo que implica la palabra logo. Sabiduría, ciencia, conocimiento. Conocimiento, sabiduría, ciencia, conocimiento, entendimiento de todas las cosas. Esto implica la palabra logos. Y para los griegos, esta palabra justamente quiere decir eso. Y encontramos que ahí en el proverbio, esta palabra que se presenta como yo, la sabiduría, de pronto se personifica, de pronto se expresa como una persona que estuvo en la eternidad, que creó todas las cosas, que estuvo con el Padre, sabiduría. Miren. Y cuando pensamos en esto, hermanos, de logos, ¿sí? El apóstol Pablo define muy bien a esta expresión. Y veamos un poquito allí en Colosenses. Logos, sabiduría. Colosenses capítulo 2. Versículo 2, miren lo que dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu del Señor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, miren lo que dice,
hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de qué más, y del conocimiento. Qué grande, qué maravilloso. Logos. Pablo dice allí, en 1 Corintios, dice que el mundo no conoció a la sabiduría, rechazó la sabiduría. El mundo científico, conocedor de todo, rechazó, no quisieron saber nada. Sin embargo, Dios nos la reveló a nosotros en su gracia, en su misericordia. Cristo, poder de Dios, ¿y qué más? Y sabiduría de Dios. Mire qué grande. Poder para salvarnos, sabiduría para darnos ciencia, para darnos conocimiento, para ser sabios en Él, en el Señor Jesús. Miren, qué maravilloso, de cómo salvarse, de cómo redimirse. Eso es una sabiduría de Dios, no del hombre. El hombre no tiene esa capacidad. Solo Dios, en la persona del Señor Jesús, tuvo la sabiduría, la ciencia de poder salvarnos. ¿Cómo y de qué manera? Siendo yo un perro muerto, un pecador perdido, indigno de su gracia, Dios tendría que castigarme a mí eternamente, porque merezco el infierno. Pero Dios tuvo la ciencia de cómo salvarme del castigo y darme perdón, y darme reconciliación, y darme justificación, y darme vida eterna. Ahí la sabiduría. ¿Quién llevó eso? La misma persona del Señor Jesús. Él ocupó mi lugar y tu lugar. Eso es la gracia. La gracia de Dios no te da lo que tú mereces y te da lo que nunca mereciste. Yo merezco el infierno, pero no me da el infierno. Su gracia me da salvación, me da perdón. Y eso me da lo que no merezco. Nunca merecí. Nadie merece la salvación. Todo es de gracia. Todo es de misericordia. Ese es el don de Dios. Esa es la gracia de Dios. Mire, logos, sabiduría de Dios. Dice que, además que esta palabra verbo, ¿sí?, para los griegos significaba ciencia, conocimiento, sabiduría, entendimiento, ¿sí? Esto para ellos. Aún en el día de hoy, hermano, en el día de hoy tenemos las mismas expresiones. Por ejemplo, vamos a poner esto de esta manera. Antropólogo, ciencia que estudia la biología del hombre. Y ahí tenemos antropólogo. Ahí es logos, otra vez, conocimiento, sabiduría. Neurología, la ciencia que estudia, ¿no es cierto?, el sistema nervioso del hombre. Neurólogo. ¿Ves? Logos, otra vez, sabiduría, ciencia, conocimiento en la especialidad de esto, ¿no? Cardiología, ciencia que estudia el sistema del corazón, todo lo que tenga que ver con el corazón. Teología, esta que es una palabra más común para nosotros, que escuchamos, ¿sí? Ciencia que trata de Dios, de sus atributos y sus perfecciones. Teología, ¿ves? Logos, ciencia, conocimiento, doctorado en esa especialidad. Esto es lo que quiere decir doctorado también, ¿no? ¿Sí? Una persona que sabe. Sería lo contrario de doctorado, sería un indoctor. Lo contrario a eso, que no sabe, que no puede.
no puede saber nada de esto. ¿Sí? Y de allí viene esta palabra, mire, aún en estos días. Aún en estos días. Lo que para los griegos era logos, sabiduría, ciencia, conocimiento, entendimiento, ¿sí? Para el mundo religioso hebreo, para los judíos, él era la palabra. Mire, ¿y por qué la palabra? Porque ellos entendían que cuando Dios hablaba, ¿sí?, a través de su palabra, ellos entendían que era la extensión de Dios a través de su palabra, llegándote personalmente. Por eso encontramos en la Escritura, vino palabra de Jehová, ¿no es cierto?, a Jonás. Vino palabra de Jehová a... hay un nombre que me viene, Nehemías. A Nehemías vino palabra de Jehová. Significa que Dios mismo, a través de su palabra, se está presentando. Mire cómo es la cosa. De esta manera. Y cuando nosotros, hermanos, leemos su palabra, cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos su palabra, debemos entender que Dios mismo te está hablando. Dios mismo está llegando a ti por su palabra, desde luego. El pecador para arrepentirse, el pecador para aceptar a Cristo, ¿qué tiene que oír? Su palabra. Cuando Dios nos llama a través del Evangelio, que es su palabra, llegando a nuestros corazones. De esa manera, mire, así la debemos entenderla. Porque su palabra llega a nuestros corazones. ¿Ven? En el principio era, ¿qué? El verbo. Logos, sabiduría, palabra de Dios, llegando a nuestro corazón. ¿Sí? De esta manera. En el principio era el verbo. ¿Sí? Y el verbo era con Dios. Hemos leído allí en Proverbios. Con Él estaba yo cuando ordenaba, cuando ponía los cimientos de la tierra, cuando el círculo de la tierra, cuando separaba las aguas. Con Él estaba yo y era su delicia de día en día. Y el verbo era con Dios. Todo esto, hermano, en la eternidad. Cuando nadie todavía no existía. No había nada que existiera de la humanidad, de los hombres, del mundo material. Mire cómo son las cosas. Qué grande, qué maravilloso. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra. Desde luego, no se puede separar la palabra de la persona, de Dios. Por eso la palabra es Dios. Por eso el verbo es Dios. Había dicho en aquella oportunidad, si ustedes me escucharan ahí hablar detrás y me conocen quién soy yo, no dirían que era Juan Perico el que está hablando ahí. No, es Carlos. ¿No? Y lo que yo hablo no puede ser separado de mi persona. Porque es la expresión de mi ser. Es la expresión de lo que yo siento. Es la manera como yo me expreso. Y representa mi personalidad. Mire. Así cada uno tiene su forma de hablar. Algunos hablan despacito y lento. Es parte de su persona. De esa manera. Y cada cual se expresa. Mire qué importante que sepa. Por eso dice, y la palabra, ¿qué era? Dios.
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios mismo. No puedes desligarse la palabra de Dios. No se puede. Imposible. Veamos un poquito allí. Hebreos. Hebreos 1:2. Hebreos. Apóstol Pablo allí también. Capítulo 1 de Hebreos y el verso 2. Dios dice el versículo 1 hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Directamente por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Esto significa el dueño de todo. Su herencia es todo lo que le corresponde. Y ahora viene, ¿y por quién? Hizo a sí mismo el universo. Quiere decir que cuando Dios decía ya en el origen, Génesis, ¿sí? Como hemos dicho, allí en el Génesis, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién era esa expresión? La misma persona del Señor Jesús. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo. Lo dice acá en Hebreos, capítulo 11, perdón. De modo que lo que no existía, ahora existe. Lo que no existía, ahora existe. Miren, por la fe. Todo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Hemos leído. Y el verbo, la palabra, era Dios. Miren, la palabra era Dios. Por eso, qué importante es esto. Qué grande que es esto. Qué maravilloso entender esto. Vamos a leerla. Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11 y el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se veía. ¿Quién es la palabra de Dios? Era el verbo, el Señor Jesús. En su preexistencia, antes que existiese todas las cosas, el origen de todas las cosas tiene que ver con el poder de su palabra. Y el poder de su palabra era el verbo, es la palabra de Dios en el origen. Cómo Dios hizo todas las cosas, de qué manera. Por eso Juan, allí en este capítulo 1 dice, leamos allí, vamos otra vez a Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, qué grande. Qué grande, qué maravilloso. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que vemos, todo lo que podemos palpar y todas aquellas cosas que tampoco no vemos, lo invisible, lo que no se ve, fueron hechas por Él. Nada de lo que así, todas las cosas por Él fueron hechas.
Y hemos leído allí en Hebreo dice que fue constituido el universo. El universo no solamente tiene que ver con nuestra tierra, tiene que ver con nuestro mundo, sino que tiene que ver con todas las millares y millares, vaya a saber cuánto más de los millares de galaxias que hicieron. Miren, el universo, todo lo que compone el universo, el mundo material, el mundo espiritual, todo. Qué grande, todas las galaxias. Y cada tanto escuchamos a estas personas que estudian la astronomía, ¿sí? Descubrir una nueva estrella, un nuevo cuerpo celeste, que tiene a su vez tantos otros a su alrededor, cada tanto. Casi imposible de poder ver todo con la ciencia, con los lentes más poderosos que se tienen para poder mirar. Tienen plataformas allí en el firmamento allá, en el espacio sideral, tiene plataforma para mirar desde allí algo más cercano. Miren, y cada tanto están descubriendo algo nuevo. Qué bárbaro, ¿no? Qué grande. Y ellos no pueden, se maravillan. Maravilla de descubrir tantas cosas nuevas. Miren, ¿a dónde va la cosa? ¿De qué manera? Sí, de esa manera. Veamos Colosenses capítulo 1. Allí nos describe todas las cosas que son de una manera más descrita. Colosenses capítulo 1 y el verso 16. ¿Sí? Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Qué grande, qué maravilloso. Miren lo que es la persona del Señor Jesús. ¿De dónde vino él? ¿De qué lugar vino? Vino de Dios. Vino del Padre. Y era el creador de todo. En él. Porque en él fueron creadas todas las cosas. En él. Dios creó todas las cosas en él. ¿Y por qué dice en él? Porque es su palabra. Es el poder creador de su palabra. Y esa palabra estaba con el Padre. Tomó forma humana. Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó entre nosotros significa puso su tabernáculo entre los hombres. ¿Saben lo que es un tabernáculo, no? Es algo que el pueblo de Israel, Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos utilizaran durante su peregrinar hacia la tierra prometida. Era algo que se colocaba con estaca, todo, sí. Después se sacaba todo y seguían, y así sucesivamente. Algo provisorio, podríamos decir, la otra palabra. ¿Y ahora por qué se aplica esa palabra tabernáculo a nuestro cuerpo? Porque este cuerpo es provisorio. Este cuerpo está por un tiempito acá, mientras que nosotros estamos aquí en la tierra. El verdadero y el eterno, cuando el Señor Jesús venga, allí Él nos dará un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo. Mire cómo son las cosas. Por eso le dice a este cuerpo tabernáculo.
Sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un tabernáculo, no hecho de mano, eterna, en los cielos. Miren, un tabernáculo que tiene la naturaleza de Dios, eterno, santo, perfecto, incorruptible, inmarcesible, un cuerpo de gloria. Hermano, se acerca ese momento glorioso. Cuando este Salvador, este que es el creador de los cielos y de la tierra, de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven, es el que hizo también la nueva creación, como dice. La nueva creación, creados en Cristo Jesús, por su obra de redención, su obra de salvación. Dios ha creado, he aquí hago nueva todas las cosas en Él, en Cristo Jesús. No solamente la creación, esta creación que a causa del pecado que ha contaminado al hombre, no, las aguas, el viento, los espacios, todo está contaminado, ¿no? Va a perecer, va a pasar. Y Él proveerá un nuevo, un cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este es lo que vemos ahora, lo que podemos apreciar ahora, dice que pasará. Pasará con grandes estruendos. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras, quiere decir la arquitectura, todo lo que el hombre en su soberbia hizo para engrandecerse, perecerá. Mire, se mudará todo para dar lugar a un nuevo orden, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. No habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de lámpara que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Ese día se acerca para nosotros, muy pronto, el bien. Bueno, terminamos entonces allí, de esa manera. Juan, otra vez. Sí. Verso 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Este es un versículo muy importante. Es un versículo que tiene una dimensión muy grande, que no podemos realmente descifrarla todo lo que esto implica. Pero en Cristo está la vida. Vosotros, dice, matasteis al autor de la vida. Y allí vida está con mayúscula, ¿sí? Él es la vida eterna. Pero es también la vida de todas las cosas que existen. El sol vive porque Él vive. La luna está en su lugar. Las estrellas están en su lugar. Porque Él la sustenta. ¿Qué significa esta palabra? Y Él, que dice que hemos leído allí en Colosenses, ¿no? Y que Él sustenta todas las cosas. Le da vida. Sustentar significa alimentar. Sustentar significa sostener. Significa darle poder para que esté. Si no se muere, termina. Va a perecer. Pero Él dice que la sustenta. Eso hemos leído allí en Hebreo. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién la alimenta? El Señor. El Señor. Existe porque Dios lo sostiene. ¿Quién es? El Señor Jesús. Miren. Y cuando dice acá, en Él estaba la vida.
La vida de todo ser está en Él. Nada viene por azar. La vida física, el conocimiento, la sabiduría, también viene de Él. También viene de Él. Cuando los chicos van estudiando y se van desarrollando en su sabiduría, en su conocimiento de la cosa, ¿quién dará eso? Dios, el Señor. Por eso está escrito que en Él vivimos, en Él nos movemos. Como dice Santiago, no podemos decir vamos a pasar allá al otro lado, vamos a ir a hacer negociar y traficar y hacer tantas cosas. Tenemos que decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. En Él vivimos. Quiere decir que tú y yo nos levantamos cada mañana. Porque sin Él no pudiéramos vivir. El salmista dice, si tú le dejares, Él dejará de ser. Si tú no lo sostienes, Él dejará de ser esa persona. Mire cómo son las cosas. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y esto tiene que ver con la vida. Así que si tú eres egresado en ciencias económicas, qué sé yo, doctorado en tal, en ingeniería, y llámese el título que tenga, agradezca a Dios, porque Él te ayudó a llegar a ese lugar. No llegaste por vos mismo. Si bien estuviste, si bien te esforzaste, Dios te dio el poder para que llegases. Mire, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, podemos irnos de aquí para allá, en la libertad del Señor, sí, y en Él somos. Debemos agradecer al Señor por lo que somos, por lo que Él nos ha permitido, por lo que Él nos ha dado. Mire qué grande. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, ya en la eternidad. Y el Verbo, la palabra, Logos, era Dios. Qué grande. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ojalá nosotros podamos ver bien siempre su gloria, todo lo que Él es, todo lo que Él representa para cada uno de nosotros. Quiero preguntar en esta noche si hay alguna persona que no tiene a este gran Señor, a este Salvador, a este que creó los cielos y la tierra, a este que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si aún no lo tiene como Salvador, como Redentor, crea en Él como tu Salvador. Reconócete pecador y acéptele a Él como tu Salvador y Señor de tu vida. A Él sea toda la gloria y toda la honra.